Ok, estamos grabando la clase de ejercicios del extra. Esta es una clase de ejercicio extra, ¿ya? Porque esta es la semana de desconexión, pero vamos a hacer una clase de ejercicios para aquellos estudiantes que tengan preguntas, ¿ya? Como repaso para la prueba, ¿ya? Es como una hora de consulta esta, ¿de acuerdo? Así que ustedes pueden hacer todo tipo de preguntas, yo no voy a pasar materia, no corresponde, ¿ya? Ok. Oh, mi tablet. Profe, Yes. Voy a buscar. tengo dos preguntas. Una es que yo hice capítulo 3, pero había una parte que usted decía que había hasta como un ejercicio 2 y todo eso. Como que no lo encontré en la primera parte del capítulo 3. Ya, vamos a ver ese problema. Voy a buscar mi tablet, ¿ya? Ya, ok, aquí está mi tablet. Ya se demora un poco en encenderse, entrar en calor. Y ahí vamos a hablar. Sí, en la primera parte del capítulo, en la primera parte del capítulo 3. Capítulo 3, primera parte de los ejercicios. Uh-huh. ¿Tienes alguna página del libro, porfa, en particular? En particular no anoté las páginas. Espera, profesor, que lo puedo buscar ahí súper rápido. No hay problema. Mientras yo busco el capítulo 3. ¿Viste el capítulo 3? Estoy en la página 57 de los ejercicios propuestos. De la página 57 del libro. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Espere, profe, que está ahí cargando, o sea, en la página. Sí, no hay problema. Mientras tú buscas, otro estudiante puede preguntar otra cosa. Si es que hay otras preguntas. Profe, Diga. yo tuve algunos problemas entendiendo el teorema 8 del capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a buscar el capítulo 2 ahora, ¿ya? Aquí está el capítulo 2. ¿Alguna página del libro o del PDF, porfa? Voy a buscarla. Era, a ver, como la... Oh, que me carga lento cuando está el zoom activo. Creo que es la 14 del PDF, del capítulo 2. Ya. Y de página a página sería 30. Vamos a De ver. la 14 a la 15, sí. Sí, estamos en el teorema 8. Página 30, teorema 8. Ya. ¿Cuál de esas tuviste problema? En comprender generalmente el teorema 8 en sí, todo. No hiciste ninguno, no pudiste hacer ninguno. O sea, comprenderlo recién porque estaba... Es que comprenderlo, tú decís es como así, como leerlo y ver qué significa lo que estás leyendo. algo así. Sí, pero es que así no funciona la cosa. Pues lo que pasa es que hay que hacer demostrar alguna de estas fórmulas. Yo creo que hice una en clase, porque fue la 8.7 parece. Yo hice la 8.7 en clases. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es alguno de los otros. Por ejemplo, veamos alguno que sea digno de nuestro intelecto. A ver, el 8.8, por ejemplo, esa sección, esa parte del teorema. Dice probar. O sea, uno en matemáticas no saca nada con leer, no saca mucho con leer algo. No es como estudiar para un examen de leyes. ¿Entiendes? O un examen, qué sé yo, de anatomía, allá donde tenéis que leer y memorizar los datos y cosas así. No, pues en matemáticas la única manera eficiente de aprender es haciendo cosas. O sea, practicando, como andar en bicicleta, probar. ¿Sí? A plus C
intersectado con B cruz D es A inter B cruz C inter D. Entonces ese es un producto cartesiano, una igualdad. Entonces lo que dice, la intersección de estos productos cartesianos es un producto cartesiano, donde el primer componente es la intersección de los dos primeros y el segundo componente es la intersección de los dos segundos, C y D. Entonces hay que probar eso. ¿Cómo lo hace uno? Uno puede probarlo tomando un elemento a la izquierda y probando que está en la derecha y después viceversa. ¿Ah? Entonces hagamos eso. Quizás haya una manera de hacerlo de un solo viaje, o sea, con doble implicancia, equivalencia, o sea, esto sí, solamente sí, esto otro, etc. Pero yo creo que aquí lo más sensible es primero no elegir letras A, B, C, D chicas, sino X y Y. Entonces sea X, Y, un punto aquí, en A cruz C, inter B cruz D. ¿Okay? Y yo quiero probar que está en el lado derecho. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que el punto, el X, como este es un... bueno, primero, lo que quiere decir esto por la definición de intersección. Por la definición de intersección dice que el X, Y está en A cruz C. Y además el X, Y está en B cruz D. Y de hecho, aquí puedo usar una implicancia, o sea, una equivalencia. Porque, bueno, si el X, Y está en la intersección, está en cada término. Y viceversa, si el X, Y está en cada uno de los puntos, va a estar en la intersección. Entonces aquí puedo poner una equivalencia, va en los dos sentidos, sí, solo sí. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Seguimos, como en las equivalencias lógicas. Entonces, que el X, Y, voy a examinar primero esta parte, que el X, Y esté en A cruz C, ¿qué significa eso? Ah, que el X pertenece al A, porque la primera componente pertenece al primer conjunto. Y además, y el Y, o E, Y, el Y pertenece al C. ¿Ok? Y usamos paréntesis para no confundirnos, ¿no? Porque ahora tengo una conjunción. Y ahora voy a hacer algo similar. Es como si estuviéramos operando con el teorema 4.7 de la sección de lógica. Aquí tengo que hacer que el X, Y, ¿qué significa que está en B cruz D? Ah, significa que el X está en B y además el Y está en D. Y esto es sí, solo sí. Ok. Ya, pues, ¿y ahora qué hago aquí? Entonces, esto implica, por lo menos implica que, dice, mira, el X está en A y además el X está en B. Por lo tanto, esto implica que el X está en A intersectado con B. Además, y ahora vamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el Y? Ah, pero es que además, y el Y está en C y además, porque puros Y, mira, confusión, y además el Y está en D y el Y está en D. Ah, pero que el Y esté en C, de hecho aquí estoy estoy escribiendo además, porque ya vi que si el X está en A y el X está en B, entonces inmediatamente concluyo que el X está en A inter B. Aquí debería haber hecho el mismo argumento, ¿no? Pero no es necesario desmenuzarlo tan detalladamente. Aquí lo que dice es que el Y está en C y además el Y está en D. Por lo tanto, el Y está en D, C, está primero en el alfabeto, C, intersectado con D. Estos hechos implican esto. Y uno dice, oye, podré para no tener que hacer la pega de nuevo, porque si no, tengo que tratar de hacer equivalencias para no tener que hacer el trabajo dos veces, porque si no hago eso, después hay que tomar un punto de aquí que está aquí a la derecha y demostrar que está a la izquierda. Mejor no, veamos si es que puedo devolverme. Esto implica esto claramente, y al revés, ¿será cierto? O sea, será cierto de que si el X está en A inter P, y además el Y está en C inter P, ¿será cierto que el X está en A y está en B? Bueno, sí, claro, pues si el X está en la intersección de A y B, está en A y está en B. ¿Y será cierto que el Y está en C y en D? Sí, pues si el Y está en la intersección, es decir, el Y está en C inter D, el Y está en C y también está en D. Así que estamos listos. Ah, bien, equivale, se me ahorré pega. Para los dos, ¿ya? Pues bien, pues, ¿qué significa que el X? Entonces aquí tengo separado, tengo la X, le pasa algo a la X y además a la Y le pasa algo y no hay mezcla entre ellos, separado. Entonces dice, entonces esto implica que
el par ordenado X, Y está en A inter B, producto cartesiano, porque este es un elemento de un producto cartesiano, por el par ordenado X, Y. Porque el X está en A inter B y el Y está en C inter B. Ah, entonces puedo escribir. Y al revés, porque si el X, Y está acá, significa que el X está en la intersección y el Y está en la segunda intersección. Ah, entonces significa que también puedo devolver. Ah, bueno, entonces demostré que cualquier elemento aquí, en el lado izquierdo, está en el lado derecho y viceversa. Si tengo un elemento en el lado derecho, me puedo devolver y llegar a esto. Entonces, queda demostrado. Ese es el tipo de argumento que uno tiene que hacer. Profesor, ¿Mm? ¿le puedo hacer también una pregunta sobre el capítulo 3, el capítulo 3 del el ejercicio propuesto de la página 57 en el 4D? Ya, para allá voy. Página 57 dijo. Ya, 4D. Bueno, el 4D y el 4C también primero. Espérate, estoy en la página 57 y aquí lo que hay es un 4.1 y 4.2 y 4.3 y 4.4. ¿Quieres decir el 4? Sí, el 4.3 y el 4.4. Ya, ok. Lo que pasa es que era un poco más fácil decirlo así. No, está bien, se permite. Ok, voy a página 57. Entonces estoy en la página 57 ahora. Página 57. Y quiero hacer el ejercicio número 4, la parte 3 y 4. Las dos partes, ¿ya? ¿Cuál es el enunciado general para el ejercicio 4? Dice, dadas las siguientes relaciones, hacer tu gráfico. Es decir, graficar. Eso es lo que tengo que hacer, graficar. Hagamos el 3 primero. Dice X relacionado con Y, sí, solamente sí, X cuadrado más Y cuadrado mayor que 4. Vamos a hacer ese primero y después el 4, ¿ya? Porque no están relacionados uno con otro. Ahí tengo que hacer eso. No recuerdo si en este curso ya vimos esta gráfica. A ver, no este en particular, pero solución. Voy a ver qué es lo que hay que ver, el borde, ¿no es cierto? Cuando hay una igualdad acá. Entonces consideremos X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Me parece que esa ya la vimos en algún momento, ¿se acuerdan? ¿Qué digo? Ya di la respuesta. ¿Qué dibujo es? Bueno, aparte de que parece un teorema de Pitágoras, ¿Sí? creo que es un círculo. Es un círculo, porque mira, esto es equivalente a decir que la raíz cuadrada positiva de este número que está aquí, que nunca es negativo, porque una suma cuadrada, va a ser la raíz cuadrada de 2 positiva de 2. ¿Ya? Y recordemos que la fórmula de la distancia, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Porque dice que la distancia del punto X, Y al 0, 0, esta distancia del punto X, Y al 0, 0 se obtiene con el teorema de Pitágoras, porque esto lo vimos. Si yo tomo un punto aquí, X, Y, y quiero ver cuál es la distancia que tiene al 0, 0, yo digo, pero aquí yo tengo un triángulo de cateto X y este otro cateto del vertical, que está aquí es Y. ¿Ya? Entonces lanzo una hipotenusa y me están pidiendo calcular la hipotenusa porque estoy buscando la distancia. La distancia. ¿Y esa distancia cuánto vale? Pero es que hay un teorema, el famoso teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es el cuadrado de los dos, la suma del cuadrado de los catetos. X cuadrado más Y cuadrado. Entonces aquí aparece la cantidad X cuadrado más Y cuadrado. Entonces ustedes ven, si yo tomo la raíz positiva, el t es una distancia, así que va a quedar raíz de t cuadrado, va a ser el valor absoluto de d, pero es que se atiende. T igual raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y entonces significa que esta distancia t es 2. Entonces estoy buscando todos los puntos que están a distancia 2 del origen. Es un círculo. Entonces ya sabemos que es 2. Salió medio torcido el círculo, ya, mal dibujante. Permiso. No importa. Voy a borrar esto. Todo queda en el video, ya, no estamos grabando. Espero, sí, estamos grabando, sí, claro. Esto va a quedar ahí disponible en YouTube para que ustedes lo vean. Como siempre. Ok, tengo eso, un círculo. Ya, pero ahora me están diciendo ese es el borde. No es igual. Pero yo realmente lo que quiero es que sea mayor que 4. Entonces tengo que hacer el dibujo, va a ser algo así, mira.
1, 2. Digamos que ahí está el 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. ¿Ya? Entonces el dibujo, voy a dibujarlo punteado porque no me está permitido tomar un borde, porque es una desigualdad estricta. Le saco la sal, ya, y ahí está, supongamos que es un círculo de radio 2. Y entonces, ¿qué significa? Dice, todos los puntos que están, cuya distancia al origen es mayor, porque aquí si yo tomo la raíz, me da que a raíz de x cuadrado más y cuadrado, que la distancia mayor es estricto de 2. Todo lo que está más lejos que distancia 2. Entonces, este punto no me sirve porque está a distancia 2 justo. Es todo lo que está para afuera. Aquí voy a dibujar un sol, ¿ya? Toda esta es la región. Si esto le llamo R, entonces esto le llamo R, la región R. Y acabo de dibujar la región R. Todo lo que está afuera, sin incluir el borde del círculo, ¿ya? Porque lo que está en el borde está a distancia exactamente igual a 2. Y yo quiero distancia mayor estricta. Así que todo lo que está afuera. Es el complemento del círculo cerrado. El complemento del círculo cerrado. O sea, todo lo que está en el plano, salvo lo que está dentro del círculo y sobre el borde. Todo lo que está afuera. ¿Ok? Esa es la 3. Y ahora vamos a dibujar la 4. Gracias. Es que quería comprobar si me quedó bien. Si era eso. Ya está bien, pues la pregunta que tú haces, te aseguro que también fue útil para otro estudiante que está viendo esta clase. Y que todas estas preguntas son buenas preguntas. Dejamos el 4. ¿Qué dice el 4? Aquí. 4. R, igual. XY. N cruz Z, ojo, N cruz Z. Tal que Y menor o igual que X cuadrado menos 1. Aquí este es un problema, un ejercicio con malicia, ¿ya? Porque no estamos en R2, estamos en los naturales plus los enteros, ¿ya? Así que el X es natural y el Z podría ser negativo. Entonces, lo que uno hace aquí, dibuja el borde como siempre, como lo hemos hecho, ¿ya? Como si estuviéramos trabajando en R2, pero después hay que tener en cuenta este hecho, de que el par ordenado, los pares ordenados que estamos considerando son los que tienen coordenadas enteras, con la primera coordenada mayor o igual a 1, porque es muy natural. Recuerden que en nuestro curso los naturales parten desde el 1. ¿Ya? Así que no hay el X nunca es negativo, no se permite que sea negativo. Lo que uno hace, como les digo, es grafica esto como si estuviéramos trabajando, graficando en R2. Así que voy a considerar el gráfico de todos los puntos X, Y que están en R2 que satisfacen esa desigualdad. Ya, pero ahora el borde de esa región, nosotros sabemos que cuando yo tomo la igualdad me va a quedar una parábola, que es la parábola usual. La única diferencia es que la estoy bajando una unidad. ¿Ya? Porque cuando yo hago X igual 0 me da menos 1. ¿Ya? Y cuando el X vale 1 me va a dar 0. Cuando el menos 1 también me va a dar 0. Se cruza por ahí. Simplemente la parábola común y silvestre, común y corriente, es la parábola usual, ¿no es cierto? La canónica, la más conocida, la más popular. Es el borde, es el borde de la región. Ya, ¿y qué pasa cuando estamos graficando en R2 y queremos que se cumpla esta desigualdad? Son todos los Y que son menores o iguales a X cuadrado menos 1. Por ejemplo, si yo tomo un X acá, la imagen X cuadrado menos 1 es esta. X cuadrado menos 1 es esta altura. ¿Ven? Este es Y. Para este X. Si yo tomo un X acá, entonces la imagen de este X va a ser este Y. Esta altura, digamos, pero negativa.
Bueno, a todo esto, ¿a qué viene todo esto? Yo estoy buscando todos los y que sean menores o iguales. O sea, aquí tengo la igualdad y los que son menores o iguales están debajo. Y aquí, lo mismo, cuando yo estoy con X aquí, este es el Y, ¿ya? Que es negativo, y tengo que considerar los que son más negativos que este aún, porque tiene que ser debajo. Esta es la región. Si yo, este no es la R que yo estoy buscando, le llamémosle a ver, pongámosle otro nombre. Todos los pares en R2 que satisfacen esta desigualdad. Por eso le llamé T, porque no es lo mismo que R, ¿ya? Aquí están todos los pares. Todos los reales, todos los pares con coordenadas reales. Todo lo que está debajo de la parábola. Esa es la región. Y ahora voy a borrar esto que de puro me causa problemas. Ok, y este, bueno, no tenía para qué borrarlo, ya está todo cachado. Ya. Bueno, pero es por para que salga bien el dibujo, menos mal. Ahí está la región. Ya, pero un momentito, pues ahora tengo que graficar la R. Claro, son todos los. Entonces, ¿qué estoy buscando? La R. Negro. La R. La R van a ser todos los pares ordenados que están dentro de esta región, pero cuya primera componente pertenece a los naturales y la segunda a los enteros. Entonces tengo que buscar todos los pares ordenados que tengan primera componente natural y la segunda sea entera. ¿Okay? Entonces, tratemos de ubicar, bueno, primero, que el X sea natural significa que por lo menos es 1. ¿No? Estaba el 1. Acá. Okay. El X tiene que ser por lo menos 1, así que estamos en esta región, de aquí para allá. ¿Ya? Ahí está mal ubicado el T, ya lo voy a bajar. ¿Ya? Sí. Todos los X como ahí, que están en R2, Y igual que el cuadrado. Ya, entonces, ya sé que el X por lo menos es 1. Bien, entonces el X igual a 1, vale. Y todo, recuerden, todo lo que esté entonces, el Y va a ser menor o igual, cuando el X es 1 me da 0 acá. Entonces todo lo que sean Y negativos y enteros, o sea, debajo de este 1, tengo que ir marcando. Tengo que ir marcando debajo de este 1 todos los puntos Y que tengan coordenadas enteras. Aquí hay uno, pues el 1,0. Voy a poner 1,0. Ahí hay un punto. Que está dentro de la región, porque si yo pongo 1 para X e Y igual 0, me da la igualdad, 0 igual 0. Y satisface la condición de que el X sea natural y el Y sea entero. Nótese que también hay un Y entero aquí arriba, pero este está fuera de la región, pues no me sirve. Yo tengo que ir para abajo. Entonces aquí tengo, este era el menos 1. Aquí tengo el punto 1, menos 1. También es parte de mi región R. ¿Ya? Porque el X es natural, el Y es entero, y además es cierto que menos 1, que es la Y, es menor o igual que 0. Es cuando yo pongo el X igual a 1. Menos 1 menor o igual que 0. Bien. Y este también funciona. 1, menos 2. Y todos los que están para abajo que tengan primera componente 1 y la segunda sea entera negativa. Todo eso está ahí. Ya, ahora ¿qué pasa? Tengo que moverme cuando el X es 2 ahora. Son 2 me va a dar 4, 3. 1, 2, y por acá está el 2. Este es el 1 y por acá está el 2. Yo tengo mi punto 2,0. Está. Pero en este, el 2,1 también está ahora. El 2,1 también es parte. Porque es cierto que el 1, Y, es entero, de hecho es natural. El 1 es menor, el Y, es 1, es menor o igual que 2 al cuadrado menos 1, que es 3, correcto, cierto. Y sigo subiendo. Entonces,
Después tengo el 3, el 2,2. ¿Ah? Porque es cierto que el Y, que es 2, es menor que 4 menos 1, que es 3. Y se podría seguir subiendo. Tengo que tener mucho cuidado porque quizás fíjense ustedes que el Y no puede ser muy grande, porque si el X está fijo y vale 2, esto va a valer siempre 3. Entonces, el Y tiene que ser menor o igual que 3 cuando el X es 2. Y entonces el siguiente punto, que sería 2,0, 2,1, 2,2, y por acá viene el 2,3. Este quizá ya no me sirve. Porque el X es 2. Este todavía me sirve, porque el 3 es Y, vale justo 3. Así que aquí está, entonces por aquí pasa la parábola, por este punto. Mi gráfico rojo no estaba muy bonito, pero eso, ya, ustedes están acostumbrados que yo soy malo con el dibujo. ¿Ya? Ahí está, ¿qué pasa por ahí? Ya más arriba ya no, porque después tengo el 2,4 y ese ya está fuera. 2,4, el Y no puede ser 4, porque 4 no es menos igual que 3. ¿Ya? Entonces ese quedó fuera, ese está de aquí para abajo. Y después tengo, y puede seguir bajando, no hay problema. Aquí tengo el punto 2, menos 1. Y aquí tengo el punto 2, menos 2. El Y después tiene libertad para ser tan negativo como quiera. Entonces te da un reticulado. Un reticulado. ¿Qué significa reticulado? Que es como un enmallado, que ya como que estos fueran los clavos o la juntura de la malla. 1, 2, 3, 4. Y aquí hay, pero es discreto, es una cantidad finita. Digamos, hasta cierto punto es finita. Donde yo pare va a haber una cantidad finita nomás. De la parte positiva, para abajo hay infinito, porque todos son negativos. Pero de aquí para arriba hay una cantidad finita. Bueno, y después, ¿qué pasa si elijo el 3? El X igual a 3. Tendría 9, 8. Aquí me quedaría un 8. Entonces tendría que tomar todos los Y que fueran menor o iguales que 8 que fueran enteros. Entonces me va a dar 3, 0, 3, 1. Siempre que sea menor o igual que 8 y que sean enteros, ¿ya? 3, 2, etcétera. Y en algún momento va a llegar al 3,8. Y ese va a estar justo sobre. Ya, ahí arriba. Va a estar sobre la parábola porque va a ser cierto. Porque el 8 va a ser igual al 8. Cuando el X es 3 acá. 9 menos 1, 8. 8 igual a 8 va a estar justo en la parábola. Y así, pues, y después todo aquí puede ser negativo. Y aquí una cantidad infinita hacia abajo. Y así se van moviendo. Entonces, todo lo que tenga coordenadas enteras en esta región, la que está debajo de la parábola, ¿no? Y eso, no hay quizás podría tratar de describirlo como un conjunto infinito, pero bueno, ahí con eso está bien, yo creo. Eso es lo que te pedía, graficarla y decir dónde estaban los elementos que forman parte de la relación. Hay una cantidad infinita, no puedo dibujarlo. Sí, eso se me hacía raro. Sí, no es que no se puede dibujar, o sea, no es cosa de tirar líneas como esto, porque no están. Recuerda que las coordenadas tienen que ser siempre enteras. A la derecha. ¿Ok? ¿Más preguntas? Yo tengo una duda en la pregunta 6 del capítulo 2. Allá voy. Sería la página 37 del libro y la 22 del PDF. Gracias, gracias. 22 del PDF dijo. Ya. Sí. La número 6. Número 6. Página 37 del libro. Este lo hice lo hice para el otro curso. Lo hago de nuevo. No hay problema. Pues, página 37. Número 6. ¿Ya? Dice sea A igual a 1 vacío, 1 vacío, punto vacío,
Parece que este no lo dice, no sé qué dice. Ya, y el PDP, el número 6, el PDP. O sea, este conjunto. Uno tiene estos símbolos el conjunto, una pera, una manzana, un árbol, ¿ya? Aquí, bueno, se llama uno vacío y el singulete que contiene el conjunto vacío. Y PDP dice es el vacío y el singulete que contiene el vacío, ¿ya? Si D es el conjunto A menos B unión P de P menos A intersectado con P de P intersectado con P, calcule la cardinalidad de T. Cardinalidad. ¿Cuántos elementos tiene? Ok. Pero no me dicen cuánto vale el P, pues son pillos. No me dicen cuánto vale el P, me dicen cuánto vale el P de P. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? A ver, pero es que el P de B tiene dos elementos, ¿no? El conjunto potencia de P tiene dos elementos, este y este. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Si nosotros sabemos que si el P tiene cardinalidad n, entonces la cardinalidad del conjunto potencia de P es 2 a la n. Si yo sé que vale 2, como P de P tiene dos elementos nomás, entonces significa que el n vale 1. Por lo tanto, significa que el P contiene un solo elemento. ¿Ya? No sé cuál será. Pongamos el asterisco. Temporalmente pongamos el asterisco. Ya tiene un solo elemento. La cardinalidad es 1. Ya, pero si yo sé eso, entonces el conjunto de potencia, recuerden que el conjunto de potencia siempre contiene por lo menos dos elementos, el conjunto vacío y el total. Capaz que alguna, bueno, usualmente más subconjuntos, porque el D usualmente tiene más subconjuntos, pero en este caso el conjunto P tiene un solo elemento, entonces los únicos conjuntos que aparecen aquí son el vacío y todo conjunto. Y como yo ya sé que el P de P vale esto, entonces yo ya sé cuánto vale el asterisco, porque esto es esta pieza. Vacío, asterisco, y además yo sé que esto, por la información que me da, es el vacío y este conjunto con un solo elemento. Entonces significa que mi asterisco, por la malicia del autor del libro, podría haber usado una A, una X, una T, cualquier otra cosa, pero le puso el símbolo que coincide con el símbolo con el cual uno designa el vacío, a un conjunto con nada, en cero. Entonces aquí simplemente está jugando con tu mente nomás, ¿ya? Entonces aquí el asterisco es el vacío. Pero es el conjunto que contiene un solo elemento y ese elemento se denota con la misma letra que denota el conjunto vacío, por malo que sea, para confundir, ¿ya? Pero no hay que permitirles que nos confundan, porque ya sabemos que el conjunto P tiene un solo elemento y yo podría perfectamente cambiarle el nombre al símbolo ese y no cambiaría la sustancia del ejercicio. Podría llamarle A o B chico, el conjunto P, ¿ya? Pero es que no hace falta, porque ya... Ese no nos dijo usted que era un ejercicio que estaba hecho con malicia, poniendo el vacío como un elemento en vez de como que no tiene elementos. Claro, sí, lo hacen para que tú te des cuenta de lo que estoy diciendo, de que realmente el P es un conjunto con un solo elemento, no importa cómo se le llame a ese elemento. Lo importante aquí, porque estamos calculando cardinalidades. No es importante que el P contenga una pera o una manzana o un árbol o un barco, pero una sola cosa contiene, eso es lo que importa. Y esa cosa se puede llamar por el mismo nombre con el que uno denota conjunto vacío. Y lo ponen así para ver si el estudiante realmente entiende la diferencia en que contenga un solo elemento y la significancia del símbolo que estoy apuntando con el dedo, que significa el subconjunto vacío, sin nada. Pero ya está clara la distinción. Espero, ¿no? Entonces, veamos ahora qué pasa. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo, calcular esto. A ver. Ya sé que el P contiene un solo elemento. Ya, entonces mi borrador no funciona muy bien. Esto está mejor. Ok, esto está mejor. Yes, y ahora mira,
Estoy calculando un conjunto D, quiero saber cuántos elementos tiene. Y veamos, echemos una mirada, ¿cuál es el conjunto D de dedo? Es una cierta unión que está intersectada con un cierto conjunto que está intersectada con el P, pero que el P tiene un solo elemento. Entonces, esto que está contenido dentro de P, porque es un conjunto grande que está intersectado con B, así que está contenido dentro de P. Entonces, como el P tiene un solo elemento, la única pregunta realmente es que hay dos posibilidades. Que la cardinalidad sea 0 o 1. Si tiene un elemento es porque coincide con el conjunto P completo. O sea, porque el P ya tiene un elemento. Y si tiene cardinalidad 0 es porque coincide en el vacío. O sea, no hay nada más contenido en un conjunto con un solo elemento. Ustedes ven que yo estoy usando la palabra conjunto con un solo elemento, no importa cómo se le llame. No es importante. Ya, entonces, agua. Entonces aquí hay una sutileza, porque aquí tengo el conjunto, bueno, olvidémonos de esto primero, ¿no? Aquí tengo el conjunto potencia intersectado con el conjunto B. O sea, aquí tengo una intersección de conjuntos. Y uno dice, pero profe, qué raro, porque el P está contenido dentro del P de P. ¿Ya? Porque el P de B contiene estos dos elementos, pero es que hay que tener cuidado, porque aquí este P está siendo considerado como un elemento de este conjunto, no como un subconjunto de él. ¿Entienden la diferencia? Aquí también hay una diferencia filosófica. Este B es un subconjunto de B, a saber, el mismo P, todo el conjunto entero. En este rol que está cumpliendo el rol de ser elemento de este conjunto. No, el B no es, entonces aquí, el B aquí pertenece a este conjunto, que no es lo mismo que decir que el B esté contenido. Entonces, aquí hay una distinción. Aquí el conjunto P está contenido acá, en un elemento. No es cierto. Entonces aquí hay una sutileza. ¿Y dónde los estoy interceptando? Bueno, es que este P de P, aquí también hay un problema, porque entonces tengo que verlos como miembros de un mismo universo. Entonces mi universo U tiene que ser tan grande que contenga, o sea, lo suficientemente grande para que contenga el P y el conjunto potencia de P. Y en ese lugar se está ocurriendo esta intersección, dentro de acá. Ahora, bueno, puede que no tenga necesidad de hacer eso, porque recuerden que si es que demuestro que alguna de estas intersecciones es vacía, estoy listo, voy a saber que la cardinalidad del D es 0 en realidad. Entonces, veamos qué pasa acá. Aún no hay... Ven que la solución no puede estar solamente mirando esto, porque no hemos usado para nada cuánto vale el A. O sea, ¿qué error fue el A acá? Entonces, tratemos de calcular lo que voy a subrayar con letra verde, ¿ya? Esto. Tratemos de calcular eso. Entonces voy a tratar de ver cuánto vale esto. A menos B unión P de B menos A. P de B menos A. El P de B ya sé que tiene dos elementos y le estoy sacando todo lo que está dentro de A. Y este elemento que está... y aquí dentro de la A tengo este elemento. Y dentro del P de P tengo el mismo, porque este P es el conjunto, aquí está, el P es el conjunto cuyo elemento es este símbolo, el vacío. El símbolo para el vacío. Entonces aquí tengo, entonces ustedes ven que dentro del P de P, yo tengo el conjunto vacío, que siempre es un conjunto, no es sorpresa, y el P, que es exactamente esto, y dentro de la también tengo el P. Este de aquí es el P. Y aquí tengo, este conjunto P de B es el vacío y el P, y le estoy sacando lo que está en A, que contiene el P. Entonces, uno vacío, y ahora están siendo vistos como
símbolo, ¿ya? O sea, aquí tengo el B, porque el B vale eso. O sea, aquí al vacío, al conjunto P de B, le estoy sacando, por lo menos le estoy sacando el B, ¿ya? Entonces aquí, esto que está aquí, contiene, va a quedar A. Y aquí tengo que tener cuidado porque este vacío es el subconjunto vacío del B. Y este que está aquí, este vacío, es un símbolo que denota el segundo elemento que está en A, uno de los elementos en A. Entonces, aquí tengo un problema filosófico también porque es la pregunta, ¿es este símbolo, este vacío, es lo mismo que este? Esa es la pregunta. Supongamos, voy a suponer, lo cual parece muy razonable, de que este símbolo phi que aparece aquí como elemento de PDB es el mismo que el mismo elemento. ¿Ya? Entonces aquí al phi, B le estoy quitando 1 phi, B, es decir, aquí queda vacío. Esto va a ser A menos B unión el conjunto vacío, nada. Suponiendo que este que está aquí es lo mismo que este, ¿ya? Y lo cual se ve a simple vista. ¿Ya? Se quita el problema de la malicia que propuso el ejercicio, que usa el mismo símbolo. Entonces, si yo cambiara los símbolos y pusiera que el conjunto A es el 1, A, singulete B chico, entonces cambiaría la historia, porque este no se llama phi, se llama A chico. Y aquí tengo el phi, y el phi y el A chico no son iguales, obviamente. Entonces, el problema, en mi opinión, no está bien planteado, porque no te dice, te dejan a tu interpretación decir si este phi es un elemento o es un conjunto vacío de A o igual a este, etc. Entonces, trabajando bajo la hipótesis de que son la misma cosa, aquí me va a quedar un vacío. Si no fuera ese el caso, si el phi que está acá, que es un conjunto vacío de B, no fuera el phi que está acá, que es simplemente el nombre del segundo elemento del conjunto A, igual aquí tendría que sacar el B, sí que es seguro que son lo mismo, ¿ya? Porque está el B y está el B. Así que aquí quedaría, en vez de vacío, sería un conjunto con cardinalidad 1, porque le estaría quitando el P nomás, pues no este, y quedaría el conjunto que consiste solamente del vacío. Entonces no sería vacío, sino que tendría un elemento. Pero trabajemos bajo la hipótesis que son la misma cosa. Y aquí este conjunto vacío, por lo tanto, esto simplemente me da A menos B. Puede que no sea importante para el resultado final, porque recuerden que tengo que interceptar esto con esto. Ya, pero es que aquí estamos, mira, aquí tengo el P interceptado con algo, aquí tengo una unión, uso la distributividad, entonces esto lo tengo que intersectar con este y con este, ¿ya? Podría usar eso. Entonces aquí tengo A menos B intersectado con algo que está dentro de P, pero es que A menos B intersectado con el conjunto P, es decir, la intersección de este conjunto con este es vacío, porque es A menos B intersectado con B. No existe nada que esté en A menos B y que al mismo tiempo esté en B. Entonces eso es vacío. Entonces, todo el D, de hecho, lo puedo simplificar. Eso debería haberlo visto al principio, pero acabo de verlo. Entonces el D, dado que esto intersectado con esto es vacío, va a quedar simplemente. Ya, y aquí nuevamente voy a trabajar con P de P menos A, no voy a meterme en el problema filosófico de si este vacío es lo mismo que este vacío o no. ¿Ya? No voy a hacer eso, voy a simplemente escribir lo que resulta. P de B menos A intersectado con P de B intersectado con B. Esa es la simplificación que resulta de hacer esta intersección con esta, que es nada más así. Así que me sobra eso. Ok. Tengo, bueno, pero P de B menos A está contenido dentro de P de B. Y entonces todo esto está contenido acá adentro. Por lo tanto, esto es lo mismo que P de B menos A intersectado con B. Porque todo esto está dentro, entonces la intersección de ellos es el más chico. Eso. Yo tengo ese problema. Ya, y aquí entonces
tengo lo siguiente, el P de B, ¿cuánto valía? Tengo el conjunto vacío B. Eso es lo que vale el P de B. Le tengo que quitar todo lo que esté dentro de A. Y recuerden que dentro de A tengo el B. Y tengo que intersectarlo con B. Entonces aquí tengo el P y aquí se lo estoy quitando. Entonces aquí va a quedar simplemente... de hecho, no me importa si este es lo mismo que este, porque lo único que sobra aquí, digamos que está contenido en, esto podría ser vacío, bajo esta hipótesis de que sean la misma cosa, de que este sea lo mismo que ese, me daba vacío, ¿recuerdan? Ya, pero entonces no necesito una igualdad, lo único que necesito es una contención. Este que está aquí está contenido acá, porque está contenido, porque es este conjunto menos algo, así que está contenido dentro de este conjunto, pero al sacarle esto le estoy sacando la B, porque la B está acá y acá también. Entonces le saco la B y me queda dentro de este. Ya, ¿sí? Bueno, ahí no me ayuda, porque me da B nomás, porque el B era exactamente lo mismo que este. Así que esto no me ayuda mucho, solamente recupero la distribución acá. Pero si es que yo realmente, si trabajamos bajo la hipótesis de que este es lo mismo que este, entonces esto me va a dar vacío. Porque aquí le saco ambos, le saco el phi y el b. El phi y el b, se lo saco y me da vacío, entonces el me da vacío. Entonces, dada la confusión con la significancia de los símbolos, no sé qué decirle, pues si la respuesta es vacío o no. Porque si uno asume que este phi es lo mismo que este símbolo phi, entonces me va a dar el vacío. Y voy a tener esta respuesta. Ya, pero si uno dice, no, profe, realmente este es el conjunto vacío del B y este es simplemente un símbolo que denota uno de los tres elementos que contiene A. Por lo tanto, estas no son la misma cosa. Por lo tanto, aquí usted está mal en suponer que esto va a dar vacío. Por lo tanto, la cardinalidad no es B, no es 0, sino que es 1. ¿No? Entonces, uno puede, en ese caso, si este vacío es igual a este, eso me da el vacío, porque a este le quité todo, porque estoy quitando esto y esto que es todo. Ahora, si este vacío no es lo mismo que este, entonces aquí me va a quedar el conjunto, me va a quedar igual al conjunto vacío, este vacío visto como el subconjunto vacío de B y eso no, porque le saqué el B. Y va a quedar intersectado con B, pero el B es eso, así que va justo B y no tiene cardinalidad 1. En ese caso me da el 1. Entonces, el problema está en la notación. O sea, hay dos casos. O este vacío es lo mismo que este vacío o no. Si es la misma cosa, da 0. Y si no es la misma cosa, que una coincidencia de Profesor, diga. ahora le puedo hacer una pregunta del capítulo 3 también. Déjame ver si estoy... Espera. Estoy en el 2. Fue el que hice. Estoy en el 2, a ver, ya, capítulo 3, ¿qué número? El capítulo 3 en la página, a ver, ¿cuál era? No lo tengo. La página 58, la 9. 57, 58, 9. Ya, hagamos la 9. Ya, una cosa antes de que hagan este problema, que el vacío de la A, si nosotros aplicáramos la potencia al conjunto de A, ¿qué vacío se generaría entonces si fueran iguales? El vacío del PDB, Si este símbolo fuera el vacío significativo. claro, lo que pasa es que este no es el vacío, porque es No, po. es un elemento de A nomás, que se llama así. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a ese argumento, claro, entonces este vacío que está acá no es lo mismo que este. ¿Por qué? Porque este vacío es simplemente el nombre que se le da a uno de los elementos de A. Y este vacío es el subconjunto vacío de P. Esto lo estoy viendo como un conjunto. O sea, este vacío representa un conjunto, que es el conjunto vacío.
Y este símbolo vacío es un elemento de A. Y entonces, claro, tú tienes razón, porque si tú dices, bueno, y si esto fuera realmente la misma cosa, entonces, ¿cómo me quedaría el conjunto potencia de A? Porque el conjunto potencia de A, ¿cuántos elementos va a tener? 8, porque tengo 3 aquí, 1, 2, 3, ¿ya? Y entonces el conjunto potencia de A tendría 8 elementos. Uno de ellos tendría que ser el vacío, pero visto como subconjunto de A, no como el elemento que se llama vacío, que tiene el mismo símbolo, la letra phi y Y, ¿cachai? La letra phi y dentro de A. Tendría el vacío, tendría todo A, y aquí adentro tendría los conjuntos, subconjuntos con un elemento. También tendría este. Este es el subconjunto cuyo elemento es este. Y después tendría todos los subconjuntos con 2. Uno con phi, uno con este, y así. Y hay 8 al final. Entonces, trabajemos bajo la hipótesis de que este que está aquí no es lo mismo que este. Por lo tanto, aquí me estaría quedando esta solución. Porque este que está aquí no es lo mismo que este, porque este es un elemento y este es un subconjunto de P, y es el subconjunto vacío. Por lo tanto, cuando yo le saco, a este conjunto le saco todo lo que está acá, solamente le estoy sacando el P. Por lo tanto, me queda esta igualdad, que todo esto que está aquí es esto, y presentado con P, que es lo mismo que B, y la respuesta sería esa. Ese. Un problema filosófico, de notación más que nada. Ya, muchas gracias. Si uno puede discutir eso, podemos discutirlo un par de horas, pues, con una cerveza así. ¿No? No, seco no. Ya. Claro, entonces el problema tiene su matiz. ¿Ya? Porque usa la nota. ¿Por qué nunca Todos sabemos que las cervezas ayudan a pensar. Ah, sí, seguro. Seguro que. Una sola sí, pues de 2 grados, ya. De 2,5. Obvio. Como las que tomaba mi mamá, de 2,5 grados de alcohol. Una con sabor a naranja que le encantaba. Una cerveza alemana de 2,5. Era realmente como un jugo de fruta con un poco de malicia. Eso era todo. Ok. Yes. Vamos entonces, antes que me dé sed, hagamos el ejercicio número. Where was I? Number 58. 58, que dijo que era el 9. Página 58. Número 9. Considerar R, todo lo X, Y, tales que Y mayor o igual que X cuadrado. ¿Ya? Y considerar S, todo lo X, Y, tales que X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Dice Y, hallar, encontrar dominio de R e interés. 2. Grafique R interés, R inverso, S inverso, R inverso, inter S inverso. Todo eso hay que hacer. ¿Ya? Hagamos este ejercicio. Solución. Voy a necesitar harto espacio. ¿Ya? Yes. Espacio y paciencia. Porque ya este trabajo. Ok, so, dibujar. Necesito esta pizarra para dibujar. Necesito lentes también. Necesito lentes, ya. Entonces la R, esa ya la conocemos, pues la R ya la conocemos, la hemos dibujado 800.000 veces. Y mayor o igual que X cuadrado. Aquí está la igualdad, el borde, Y mayor o igual. Aquí me da, para este X, esto es X cuadrado. Porque es la imagen de X bajo esta función. Igual al cuadrado. Necesito todo lo que sea mayor o igual que X cuadrado. Es decir, te quitan todo lo que está dentro. Si aquí tengo la R. Ya, y la S, ¿cuánto vale la S? Son todos los del círculo, de la distancia estrictamente menor que 1. Entonces, el compadre ya cumplió su rol. Fuera, chao.
Entonces dice menor que, entonces el 1, cuando yo pongo x igual a 1, cuando pongo x igual a 1 me da altura y igual a 1. Entonces aquí tengo punto 1,1, ¿verdad? Que es llevar al cuadrado. Y además necesito todo lo que tenga distancia menor estricto que 1. Entonces, menor estricto que 1. Entonces ya cumplió su rol. Este punto ya cumplió su rol. Ya lo sacamos. Queda en el video, no hay problema, ya, pero lo sacamos de ahora. Porque necesito hacer el dibujo de la círculo de radio 1. Ya, ahí está mi círculo de radio estrictamente menor que 1. Todo lo que esté dentro. Menor estricto. Sin considerar el borde. Entonces tiene que estar dentro de la parábola y también dentro del círculo, pero sin tocar la parte punteada. Este 1 ya cumplió su rol, ya fuera. Y este que está aquí ya no cuenta. Se no es relevante. Ok, azul, ya está en azul. Azul, ya está en azul. Yes, para allá arriba. Ok, good. Ahí está. Negro. Ya, todo lo que está dentro, ya, y este que está aquí no juega. Chao. Este no juega. Y ese tampoco la parábola, pero no la voy a borrar para tener puntos de referencia, por lo menos, o margen o curva de referencia. Ya. Ya no debía haber borrado la parte de abajo tampoco, pero ya no importa, porque mira, lo que voy a hacer es calcular el dominio de R interese. Entonces el dominio va a ser esto. 0, x1. Capaz que este x1 sea 1, no lo sé. Pero yo tengo mis dos puntos y va a ser el dominio de R interese. Hay que tener cuidado aquí. Entonces R interese. Esté en R y en S al mismo tiempo. Entonces no puede estar este punto. ¿Ya? Porque ese punto, claro, está sobre R, es la parábola. Recuerden que lo que está R es la parábola y lo que está dentro. ¿Ya? Porque es menor o igual. Perdón, mayor o igual. Así que el borde de la parábola está incluido en R. Pero que tiene que estar incluido en R y en S al mismo tiempo. Y para que esté en S no puedo incluir el borde del círculo. Así que ese punto no está. Por lo tanto, es un intervalo abierto. El mismo razonamiento acá. X1, abierto. Y lo que hay que hacer allá esos puntos. ¿Cómo se hallan esos puntos? Pero esos puntos se hallan con la igualdad. Esta, por supuesto, que no está en el círculo, porque no en el borde, ya está excluido. Pero que hago esto simplemente para poder resolver la ecuación, para saber cuánto vale el x1. Ya, pues entonces, ¿qué hago acá? Tengo que igualarla. Entonces necesito esta fórmula. Digo el viejazo, ya, ok, so. Okay. Vamos a resolver. X cuadrado más y cuadrado. Pero es que y vale x cuadrado. Aquí me va a quedar una cuadrática de x cuadrado. Entonces tengo que aplicar la fórmula 4, o si quieren le pongo un nombre, sea u igual, bueno, que ya le tengo nombre. Y. Mejor hacer la ecuación en y vale x cuadrado. Ahí tengo, ya. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Realmente no me interesa ya el x, no el y, porque necesito ya los x. Ya, pero resuelvo acá, pues, ¿se puede factorizar esto o no? A ver, difícil, al ojo, porque si tendría que ser, si lo puedo factorizar sin usar la fórmula cuadrática, el producto es 1, así que si voy a poner enteras, tienen que ser ambos 1. Y cualquier combinación de signos no me sirve, porque cuando pongo un 1 acá, si pongo más y menos, porque tiene que ser 1 más y otro menos para que me dé negativo. Y esto no funciona, ¿no? Tengo que, no se puede factorizar así al ojo, hay que usar la fórmula cuadrática. Y me parece que esta ya la conocemos, ¿no? No es exactamente la ecuación que da la versión dorada, ¿ya? No,
Número áureo, no, me equivoqué, no es. Me falta un menos para que sea eso. Ya. So, y igual, menos 1 más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, más 4. 2. Y es menos 1 más menos raíz de 5 medios. Ok, so, significa esto que con el signo menos obtengo el extremo izquierdo. Y el dominio de R interese. El dominio de R interese va a ser menos 1 menos raíz de 5 medios con la elección negativa. Y aquí el 1 va a ser la elección positiva. Ahí tengo mi dominio de la intersección. Eso me pedían. Grafica la intersección, ya lo hice. Y ahora hay que calcular las inversas, ¿ya? Y para eso necesito borrar ahí todos los cálculos que hice. Esto lo voy a borrar, ya queda grabado, no importa. Necesito aquí este espacio, lo siento. ¿Qué lo necesito? Porque tengo que notar. Tengo que reflejar, ¿ya? Recuerden que hay que reflejar. Porque necesito calcular la R inverso y la S inverso. Yo roto la R inverso, tengo que usar lápiz azul y rotar la parábola. Y nótese que este punto no era el que yo sospechaba, no es 1. Este no es 1, es menos 1 más raíz de 5 medios. Este punto está debajo de ese. Y ese número es 223, 1,23 partido por 2. Punto 61, 0,61. Y que el 1 está por acá. Ese es el 1. 1, 1, 1. Ahí está el 1, 1. ¿Por qué me necesito yo? ¿Por qué quiero graficar eso? Porque ese 1,1 está en la recta de simetría. Recuerden que la recta de simetría es el eje, la recta Y igual a X. Y tengo que notar con respecto a esa. Si yo hago eso, me va a dar el gráfico que estoy buscando, que es el de la R inversa. La R inversa entonces va a ser todo lo que está dentro. Ok. Y S inverso, ¿cuál va a ser S inverso? Pero es que la S inverso, entonces tengo que graficar ahí ahora, por ejemplo. Borrar aquí, ¿ya? Y hacer lo que me pide, ¿ya? Así que puedo borrar. Entonces voy a graficar aquí mejor los inversos, si no va a quedar la mezcolanza de curvas allá. Sentido que va a quedar esto. Aquí tengo mi R inverso. Y mi S inverso, ¿cuál era mi S? Mi S era todo el círculo, sin incluir al borde. Vamos a poner que este es el círculo, ¿ya? Esa es la S. Y este S es completamente simétrico con respecto a la diagonal principal. Entonces, si yo hago la rotación del S, el S inverso va a ser lo mismo. El mismo dibujo, ¿ya? Y recuerden que el S es todo lo que está dentro de todo lo que estaba dentro. Ya, entonces ya lo voy a borrar porque ya mi línea de simetría ya no la necesito. Ya la facilito. Entonces aquí todo lo que era S es lo que estaba dentro del círculo. ¿Ok? Y cuando yo hago la rotación, me da el mismo. S es lo mismo que S menos 1. Porque ustedes pueden verlo, porque la S es en todos los puntos, X, Y, tales que X cuadrado, mayoría cuadrado, mayor que, menor que, mayoría de la expresión anterior. Menor que 1, ¿ya? Y recuerden ustedes que la S inverso era simplemente todo lo X, Y, tales que cuando yo los doy vuelta, Y, X satisfacen la ecuación, o la desigualdad, en este caso es esta. Pero al cambiar X y Y de lugar, no cambia la suma, porque se suma lo mismo que esto. ¿Ok?
en la suma conmutativa, así que da la misma región. Y aquí lo verifica el dibujo. ¿Sí? Es inverso. Ya, pero ahora tengo que calcular S a la menos 1 interceptado con R a la menos 1 y me va a dar esto. Y va a ser exactamente lo mismo que la región intersección reflejada. ¿Sí? Porque si yo reflejo esta región con respecto a la recta de simetría, me va a dar lo mismo que este. Algo así como. Ya, ahí lo que está en verde es esto. Ok, entonces era simplemente esta región achurada en negro, rotarla y me va a dar exactamente esto que está pintado ya en verde para que no se confunda con el negro ni con el azul. Eso. Ya me manché la mano. Ya, no importa. Ya, que lo hice. Ah, ok, entonces para hacerlo eso del círculo se tiene que... Es que esa me tenía la duda, el círculo. El círculo me estaba molestando. Me molestaba porque era simétrico con respecto al origen. Sí, Entonces, al hacer la simetría, es lo mismo. Ahí está la demostración algebraica. Entonces, este es un yo recuerdo que en la clase, en una clase de matemáticas también hicimos óvalos, algo así. Eso no sé cómo se pone. Eso son elipses. Elipses. Sí, pues eso Elipsis, sí. lo vamos a ver al final del curso. Elipses. Los óvalos. Profe, Diga. eh, que hablé. No, lo mío es cortito, profe, que tengo una pregunta con la página 56, la C, las que sea 57, la C y 1, que me confundo en el dominio. Ya, 57, vamos a la 57. La 6, número 1. Sí. Encuentra el dominio. Página 57, ejercicio número 6, 1. Y recorridos. Y recorridos. Y esto era, la región era R1, que son todos los X, Y, tales que X menos Y menor que 3. Interesante el ejercicio, me parece interesante. Ok, solución. Lo mejor, siempre que se pueda, lo mejor es graficar. En este caso se puede, porque no es tan complicado el gráfico, porque mira, el borde, ¿cuál sería el borde? La igualdad, ¿no es cierto? Y aquí tú despejas y te va a dar una recta. Pasa el dividido por el otro lado y después lo de vuelta y me queda esto. Y igual X menos 3. Es una recta, esa no está permitido tomar el borde ya porque estamos graficando. Recuerda que es menor efecto. Entonces, si yo tengo una recta, cuando el X es 3, me da 0. Y cuando el X es 0, me da menos 3. ¿Qué pasa por ahí? Y también por acá. Tangente positivo. Oh, salió medio choco ya. Pero ustedes ahí imaginen, por favor, que una recta ya. Salió media quebrada aquí. Tengo que toma. Ya. Ya, eso. Y este compadre que está aquí, este donde cruza, es menos 3. Ya, un poco de imaginación. Es lo mismo que esta distancia. Ahí está la recta. Eso. Y tengo que hacer todos los. Tengo que. Sé que la región va a ser un semiplano, el que está arriba o el que está abajo. ¿Cuál es cuál? Hay que tomar un punto de prueba. No un punto sobre la recta misma. Por ejemplo, 0,0. Entonces la pregunta es, ¿está el 0,0 en la región o no? 0 para X, 0 para Y, 0 menos 0 es 0, 0 menos que 3, sí. Este está. Entonces, ya, pero que es una desigualdad estricta, porque no puedo incluir la recta. La recta servía para graficar nomás, para decir cuáles son los límites de la región. Por el límite, en este caso. Ahí. De ahí para arriba, sin incluir la recta. Esa es la región, R1. Y por lo tanto, ¿qué me pedían? El dominio. ¿Cómo yo escribo? Ya tengo el dibujo, pero ¿cómo es el R1? ¿Cómo escribo el dominio?
¿Qué están esperando? Que escriba el dominio. Ah, ya, ok, ya entiendo, ya estaba pensando en. Me distraje por un rato. ¿Qué estaba pensando? A ver si se me distraigo, ¿ya? Yes. Ahí está, sin incluir el borde, x menos y. Ya, entonces tengo que ver todo. El dominio son todos los x. El dominio son todos los x. O sea, el eje x. ¿Cuál es el dominio? ¿Para qué puntos x está definida la relación? Cualquiera. Porque si yo tomo un x bien negativo, no hay problema. Porque yo tomo un x bien negativo, aquí, y lanzo una recta imaginaria vertical, la pregunta es, ¿existirá algún punto sobre esta recta que está dentro de la relación? Sí. En algún momento cruza la frontera, ¿ya? Y para abajo no hay, pero no importa. Pero aquí con que haya por lo menos uno. Y el x cualquiera. Y si pongo un x aquí a la derecha bien positivo, por ejemplo, uno acá, y lanzo una recta vertical punteada, bueno, no, aquí abajo no hay ningún punto que intersecte. Aquí tampoco, pero en algún momento pasa para arriba, y ahí sí. Entonces el dominio, ustedes ven es todo. Y el recorrido son todos los Y. Todos los Y. La pregunta es, a ver, voy a elegir un Y al azar. Este Y, de malo que soy, bien abajo, negativo. Este Y está en el recorrido, ¿qué tengo que hacer? Lanzar una recta horizontal en esta ocasión. No vertical, horizontal. Pasa una recta horizontal por Y, no intersecta en ninguna parte, pero aquí en algún momento cruza la recta. Borde y ahora se intersecta. Aquí estos puntos están todos dentro de la región R1. Por lo tanto, ustedes ven que no importaba que el Y estuviera acá, o más abajo, o más arriba. Si está aquí, mejor aún, pues lanza la recta horizontal, intersecta todo. Está dentro, o sea, hartos. Y aquí en algún momento deja de intersectar la región. Pero que te contenga uno, por lo menos estamos bien. Así que el recorrido también es todo. Ya, ahora sí me concentro. Bien. Profe, y entonces el que es el menor no significa que Que alteres el significa recorrido. no, o sea que tiene que ser la línea, la recta, tiene que no incluirlo, eso solamente significa, pero no que el dominio sea R-3. No, digamos, el hecho de que la región no incluya la recta no afecta el cálculo del dominio o el recorrido. Ah, ya, ok, ya. Muchas gracias. En este caso, ¿ya? Aquí sí afecta. Mira, en este ejemplo, como no incluíamos el borde del círculo, como no está incluido, es decir, ¿por qué no incluimos el borde? Porque la desigualdad era estricta, ¿te acuerdas? Aquí la desigualdad es estricta, y en este caso sí afecta, porque al ser estricta esta desigualdad, significa que mi dominio tiene que ser el intervalo abierto. Porque en este punto hay un hueco ahí, porque no está incluido, ¿cachai? Porque está sobre el borde del círculo que no está permitido. ¿Ya? Entonces, no pienses tú que es un teorema que funciona siempre, ¿verdad? De que las líneas punteadas nunca me van a afectar el dominio del recorrido, es falso. En ese caso sí afecta y en este caso no. O sea, hay de los dos. Entonces, el asunto es que uno siempre quiere tener un teorema que sirva en todos los casos, pero es que a veces no se puede, ¿no? Hay ejemplos para ambos, ¿viste? Contraejemplos para los dos casos. Ya. Más preguntas. Después había un joven que preguntaba. Sí, del mismo ejercicio 6, pero esta vez le voy a preguntar de dos, de la 3 y de la 4. Este era el 6-1. Entonces, ahora Sí, este es 6-1, es que el 6-3 y 6-4, que eso yo los vi, de hecho el 6-4 le pedí ayuda a mi hermano para poder resolverlo. ya, el 6-4. Y este es el 6-3. Entonces, hagamos el menos difícil primero. El 6-3. Ah, el 6-3. Ah, se fueron al porcino con el 6-3, ya. Ok, hagamos el 6-3. Estamos en la página 58. ¿Ah? 6-3. La región R3 era esto. X como ahí. Y es X partido por X. Ya. Okay. Y había que hallar aquí el dominio recorrido, ¿ya? Entonces, bueno, el dominio, primera cosa, el dominio, sea lo que sea, no puede contener el 0. No sé cuál será el dominio acá, pero el 0 seguro que está fuera. Porque yo no puedo dividir por 0. Yo tengo X partido por el valor absoluto, ¿no? Ah, bueno, y también me piden graficar, creo. Parece que graficar o hallar el dominio nada más, el recorrido. Te piden los dos.
¿ya? Bueno, sí, y siempre que uno pueda grafita, ¿ya? Que se puede graficar. Siempre que uno pueda graficar. Si la fórmula es muy complicada, no puede graficar. O no conviene. Entonces voy a considerar esta región, R3 igual a esa. Entonces, esencialmente esta es una función, porque está unido para un valor X dado, hay un único Y, está unívocamente terminada, así que estoy graficando una función, ¿no? Y esta función, si el X es 0 no puedo, pero si el X es positivo, ¿qué me va a dar? Si el X positivo me da X y abajo, el valor absoluto del número X nomás, ¿no es cierto? Entonces, Eso como que lo demostré medio raro, que básicamente si el X es positivo, si el X es mayor a 0, 0, entonces el X, valor absoluto, tiene que ser, X. también tiene que ser mayor a 0. Bueno, de hecho el valor absoluto siempre es mayor a 0. Claro, porque el valor absoluto está, mira, está definido así. Es X si el X es mayor que 0. ¿Ya? Y menos X si el X es menor o igual a 0. Mayor o igual. ¿Ya? Aquí el 0 no está incluido, ya no podemos incluirlo por este motivo, no puedo ir por 0. Pero si el X es estrictamente más positivo, mayor que 0, la barra, se saca la barra nomás, va a quedar X partido por X, va a quedar 1. Existe el menos 0. Ah, el 0 no, porque no puedo ir por 0, pero si el X es positivo, tengo X partido por X 1. Así que significa que desde 0 para adelante siempre va a dar 1. Así que aquí altura 1. Claro que en 0 no puedo evaluar, así que queda ahí un agujero. Porque en 0. Ojo, sí. Y también pero si es negativo, obviamente te va a dar menos 1 porque no lo puedes dividir por su... No, porque hay que ver la definición. Pues. ¿Qué significa que el valor absoluto, cuando el X es negativo, el valor absoluto es menos X? Se va a quedar X partido por menos X igual menos 1. Y tampoco puedo tomar ese valor. Sí. Y en 0 no está definido. Así que Ajá, sí, eso quería ver, quería comprobar si lo tenía bueno. claro, está bien porque esta es una función discontinua. Yo no la puedo graficar sin la me puedo ir ya del menos infinito graficándola, y me acerco aquí de, son tengo que dar un salto. Entonces, ¿qué está? Hay una discontinuidad irreparable que se llama. Eso lo van a ver en cálculo. Cálculo 1. Discontinuidad irreparable. ¿Ya? Una sobrina que... Sí, esta discontinuidad, sí, eso es lo de una discontinuidad, pero no, eso no lo vi unas cosas de que a veces las fracciones, a veces las funciones se podían como partir, o sea, en el colegio mi profesor me dijo que nos puso ejemplos de funciones que eran así. Claro, que no se puede dibujar continuamente. Es una disfunción discontinua, es una discontinuidad irreparable. Lo van a ver en cálculo 1 oficialmente. ¿Ya? Es una discontinuidad irreparable. Ok. Pero aquí no nos interesa mucho eso porque nos están preguntando por el dominio. El dominio, entonces, ¿para cuál valor de X existen puntos de la relación? Tengo una X y lanzo una línea vertical punteada imaginaria. Esa pregunta, ¿intersecta el gráfico? Sí, acá. No abajo, ¿ya? Pero para lo X positivo, todo X positivo está. Intersecta el gráfico, ¿ya? Entonces, y el X siempre puede variar, el único que no puede ser el 0. Pero el negativo también, si tengo un X negativo, y lanzo el vertical acá, va a quedar intersectar. Así que el dominio es todo, es salvo el 0. Y el recorrido, sí, el recorrido sí que es ordinario. Recorrido, ¿cuáles son los Y que están en el recorrido? 1 y menos 1. Claro, se consiste de 2 puntos nomás, porque si tomo un Y acá, este Y, y lanzo la recta horizontal, no va a intersectar nunca. Y eso pasa para todo Y, salvo el 1 y el menos 1. Así que el dominio es todo infinito, solamente le falta un punto. Y el recorrido es finito, tiene 2 puntos piñuflas. El 1 y el menos 1, nada más. Ya, hay un caso extremo, ¿ya? Que llegamos al 4. Profe, pero ahí el recorrido no sería un conjunto así de... No es un intervalo, no es un intervalo. Ya. No, pues contiene 2 puntos nomás, piñuflas. Ya, ok, ya.
Claro, es una buena pregunta lo que hiciste. Claro, no es un intervalo. Por eso yo le puse llave. ¿No? Entonces, ojo, no es el intervalo de 1 menos 1, porque, por ejemplo, este no está, y está dentro del intervalo de menos 1, 1, y este Y no está porque no intersecta. ¿Cachai? Mucho cuidado, mucho cuidado. Este es un conjunto con 2 puntos apenas. No es un intervalo. Ya. Ok, so which one? El 4. Ahora va a ser el 4. Este que te ayudó tu hermano a hacerlo, este es más complicado. ¿Sabes? X, Y. Sí, le pedí ayuda a mi hermano que está en, o sea, está en ingeniería, pero tiene clases más avanzadas. Está un poquito mayor Sí, está en sí, ingeniería. está más en, Digamos, sí, bueno, ha sufrido por más tiempo, digamos. sí, exacto. Mm. Ah, Este también es una función. ¿Ya? Porque para un X dado existe un único Y. Claro que el X igual a 0 no puede ser parte del dominio, ¿verdad? Y graficar esta función va a ser más o menos doloroso, así que no lo hagamos. Tratemos de hallar el dominio y el recorrido así analíticamente, ¿no? Y para eso, lo que hay que hacer, yo les mencioné la otra vez que lo que hay que hacer es preocuparse de que, primero, no dividir por 0, pero eso ya no es problema, ya sabemos que el X 0 no puede estar dentro. Pero además tengo que averiguar, asegurarme que aquello, que lo que esté dentro de la raíz sea positivo, o mayor o igual que 0, por lo menos, que no sea negativo. Entonces, si yo escribo esto como, como un solo cociente, va a quedar x cuadrado más 1, partido por x. ¿Ok? Simplemente puse x por x más 1 partido por x. Así se suma la fracción. Entonces, lo que yo necesito es asegurarme de no dividir por 0 y además que esto sea positivo. No negativo. Porque estoy sacando la raíz cuadrada, ¿ya? O sea, que el signo sea positivo. Nótese que podría ser igual a 0 en teoría, ¿ya? Porque eso no es lo mismo que estar dividiendo por 0. Pero para que sea 0 el numerador tendría que ser 0, porque no hay ningún número real cuyo cuadrado más 1 sea 0. ¿Cómo voy a hacer 0 eso? Nunca va a ser 0. De hecho, el número magia. no, pues en los complejos sí sería 0, pero en los reales no. Así que no es magia, Sí. antes del cuerpo no, pero aquí estamos los reales. Así que este no es 0. Y de hecho, x cuadrado más 1 siempre es mayor o igual a 1. Porque es 1 más algo que nunca es negativo. Que lo más chico que puede ser es 0. Así que lo que está arriba no va a cambiarme el signo. No influye en el signo. Lo que influye en el signo es el x. Si el x es negativo, me va a dar todo negativo y no voy a poder sacar la raíz cuadrada. Si el x es positivo estricto, para no dividir por 0, ahí sí va a ser positivo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa eso? Que el dominio es de 0, sin incluirlo, hasta el infinito. Todo lo que es positivo. X positivo. O sea, los reales positivos. Reales positivos. También se puede decir reales positivos. Porque a veces no me gusta usar el signo. Ujú. Uno podría decir, El dominio no es difícil, pero lo que es difícil es el recorrido. lo que es difícil, ya, te la compro. Yo te creo que el recorrido es difícil. Entonces, ¿cómo ya? Entonces, la pregunta es, aquí tengo raíz positiva, así que la pregunta es, ¿el dominio será todos los números positivos o no? Esa es la pregunta. Sin graficar, ya, la idea es no graficar, o no intentar graficar. Ya. Tratemos de hallar el recorrido. Del recorrido, entonces, ¿cuál es el recorrido? La pregunta es, pongámoslo así, Y está en el recorrido de R4, si solamente si existe X tal que, estoy usando la definición, ya, no me queda otra.
existe x tal que y es la raíz de x cuadrado más 1 partido por x. Entonces, ya sabían ustedes, ya les dije cuál es el truco para hallar analíticamente el recorrido. Existe x. Esto, transformarlo en decir cuáles son. O sea, hallar los x, es decir, despejar x. Entonces, yo despejo x, y si la fórmula que obtengo, bueno, va a ser una fórmula complicada, y los y que van a entrar al recorrido van a ser aquellos para los cuales la fórmula tiene sentido. La fórmula para x tiene sentido. Entonces, ¿qué significa despejar x? Elevar al cuadrado. ¿Ya? Tengo que elevar al cuadrado primero y tratar de hallar la x. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar, mira, despejar x, elevar al cuadrado. Y ahora multiplico por x. ¿Ya? Y ahora entonces tengo una cuadrática. Déjame ver, no quiero equivocar. X cuadrado más 1, y este lo pasé para el otro lado con negativo. Y el y al cuadrado lo estoy mirando como si fuera una constante. Entonces la estoy viendo como x, una cuadrática en x. Y este es como si fuera una constante. Entonces aquí yo puedo despejar la x por la fórmula cuadrática. Va a quedar negativo de esto. Se va a quedar y al cuadrado más menos raíz de b cuadrado. Es decir, el cuadrado del menos y cuadrado de y a la cuarta. Entonces va a quedar b cuadrado menos 4ac menos 4. Todo esto dividido por 2. Entonces, Hay que ver cuándo el discriminante nos tiene que dar siempre positivo. claro, si este discriminante es negativo, no va a existir ninguna x. Y si es mayor o igual a 0, que podría ser 0 incluso, si es 0 no importa, si es 0 existe una x exactamente, y cuadrado medio. Y si es positivo, van a existir dos posibles x, porque depende de la dirección del signo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el recorrido con todos los y, pero recuerden ustedes que hay que tener cuidado porque uno cuando eleva al cuadrado y ese tipo de cosas puede introducir basura, ¿no es cierto? Valores no relevantes. Recuerden que el y aquí es la raíz positiva, así que el y es positivo. Y tal es que el y es mayor o igual que 0, por ser raíz positiva, y además tiene que satisfacer que el y menos y a la cuarta menos 4 sea mayor o igual a 0, para poder sacarle la raíz, porque si no, no existe. No hay. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo todos los y, tal es que el y es mayor o igual que 0, y además el y a la cuarta es mayor o igual que 4. Esto es importante porque si yo me dedico solamente a trabajar con esto, aquí recuerden que aquí existe, esta desigualdad permite y negativo. Si el y es menos 50, elevado a la cuarta es positivo y eso es más grande que 4. Pero es que falla con esto. Entonces, aquí tengo que cuidar. Ya, pues ahora necesito y a la cuarta. La función y a la cuarta. Si aquí fuera al cuadrado, yo simplemente saco la raíz. De hecho, puedo hacerlo, sacar la raíz. A ver. Mira, voy a sacar la raíz cuadrada primero. Todo y tal es que y mayor o igual que 0. Y además, la raíz cuadrada de y a la cuarta, ¿cuánto es? Y al cuadrado. No, el valor absoluto. De y al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz positiva, ¿ya? Claro que esto Entonces, es como matar a un caballo que ya está muerto, porque el y al cuadrado es mayor o igual que 0, así que las barras no importan, pero es que hagamos las cosas legales, porque ya como los alemanes son así, todas las cosas por la ley. Y entonces, al y al cuadrado, le sacamos la barra. Y ahora saco la raíz de nuevo. Y ahora sí importa. Entonces tengo todos los valores absolutos mayor o igual que 0. Entonces significa desde 0. Wait a minute. No, ok, estoy equivocado. Me faltó algo. Y tal y mayor o igual que 0. ¿Y qué significa que el valor absoluto sea mayor o igual que? Significa que
Hay dos posibilidades, que el y sea menor o igual que menos raíz de 2, o, porque si el y es bien negativo, va a satisfacer esto, ¿ya? Mm. O y mayor o igual que raíz de 2. Pero que este no cuenta porque contradice este. Entonces va a ser desde 0, incluyéndolo. Ah, no, pero si tengo este le gana a este, porque si el y es igual que la raíz de 2, obviamente que es mayor o igual que 0. Entonces aquí, la raíz de 2, este es el recorrido. Mm. Ya, ese. Y si hago el dibujo, bueno, ya va a ser más complicado, ya, pero no lo voy a hacer. Pero hay un buen ejercicio, hacer el dibujo. No, profe, no lo voy a hacer. No, el dibujo no, Es muy complicado. es complicado, sí, mucho tiempo, toma mucho tiempo. Se combinan muchas cosas. Pero más adelante en el semestre, cuando el cálculo 1 lo van a poder hacer. Bien, más preguntas. ¿Hay más preguntas? No sé, creo que no. ¿Nadie más? Profe, Diga. yo le tengo una. Ya. La página 51 del PDF del capítulo 3. Ya, espera, para allá voy. Página 51 del PDF. Mm. No, por el libro, página 51 del libro. No, 89, de la parte en funciones. Más adelante, ya. Entonces, realmente quisiste decir la página 51 del libro. Ya, o sea, del PDF. Ya, déjame ver. La página 89 del libro. ¿Qué número? La 6, en la 6C, de CF o... Ya, ok. Sean F, G, de R en R, F de X vale X más 3, 2X, X menor o igual que 3, aquí X mayor que 3, sí. Esa es y la G vale 1 si X mayor que 1 y X si X menor o igual que 1. Aquí tienes la parte C. Dice calcular G compuesto con F y F compuesto con G. Eso. Ya, hagamos eso. Bien. Solución. G compuesto con F en X. Va a ser G de F de X. Entonces voy a primero ocuparme de la X, de la F. F de X menor o igual que 3, X mayor que 3. Voy a quedar aquí. G de X más 3. Si esto ocurre. Aquí voy a tener G de 2X si esto ocurre. ¿Ah? Y ahora tengo que ver cuánto vale esto. Entonces lo que tengo que ver es aquí ver la interfaz de estos conjuntos. El X más 3, cómo se comporta y cómo se comportan los X. Aquí necesito borrar. Ok, so, X más 3. ¿Y qué es lo que dice la...? Ok. Entonces dice, mira, si el X es menor o igual que 3, ahí tengo que tener cuidado, porque este X más 3 podría ser X, por ejemplo, menos 3, que sí vale, me da 0, esto me da 0, y no tengo, y no estoy acá, estoy acá. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces necesito calcular el conjunto A son. Ok, so. Voy a considerar esto, ¿ya? X menor o igual que 3, ¿es eso? Como lo hicimos la vez anterior, había que ver, digamos mejor esto, todos los X menor o igual que 3, tales que X más 3, lo que está aquí adentro es mayor que 1. Porque entonces ahí yo sé que hay que usar esta fórmula. Y el B va a ser todos los X menor o igual que 3, tales que X más 3 no es mayor que 1, sino que es lo otro. ¿No?
esto me va a dar la unión, son disjuntos y la unión de ambos me da todo esto. O sea, me da el permiso para calcular todo eso. Y después voy a tener que hacer lo mismo, hagamos lo mismo al tiro. El C, para hacer todos los X mayor que 3, estoy mirando aquí ahora. Tales que 2X, 2X es mayor que 1. Porque si 2X es mayor que 1, tengo que usar esta parte de la definición de G. Y el D, con todos los X mayor que 3, tales que 2X es el complemento. Así que similarmente, estos dos son disjuntos y la unión de ellos me da todo este pedazo. La segunda parte. Entonces aquí veamos. ¿Qué tengo que hacer? Dice hasta 3 y además aquí tengo X mayor que menos 2. Porque este pasa para el otro lado, que X mayor que menos 2. Esta intersección. Entonces da de menos infinito hasta 3 y después de menos 2 hasta infinito. Este para allá. 10. Y este de aquí hasta acá. Entonces, bueno, déjame ver. Este llega, discúlpame, este llega hasta aquí, hasta el 3. Y este parte del menos 2 para allá. Entonces, esto que está aquí va a ser la intersección de menos 2 abierto hasta 3 cerrado. O sea, de acá hasta acá. ¿Ok? Y eso. Porque tiene que ser mayor que menos 2, pero no superior a 3. Y en este intervalo, y en este A, entonces, la G compuesto con F, para este A, ¿qué significa? Si estoy en A, ¿ya? Entonces, si estoy en A, el X más 3 tiene esto que aquí es mayor que 1, por lo tanto vale 1. El G de cualquier cosa 1, con la función constante igual a 1 en este intervalo. Este va a ser el complemento. Recuerden que esto va a ser todo menos esto. Porque el complemento, el G es todo menos el A. Así que tiene que ser de menos infinito hasta el 3, pero sacándole este. Entonces esto va a quedar del menos infinito hasta el menos 2 incluyéndolo. Entonces aquí, si el X es menor o igual a menos 2, estoy trabajando con que esto es menor o igual que 1, por lo tanto corresponde la variable. Se puede poner X más 3. Dice G de algo es ese algo. Entonces aquí el algo es X más 3, o X más 3. Me faltan dos pedazos, apenas me va a alcanzar, pero ya no importa, lo hago. Aquí tengo todo lo que está de 3 para adelante y todo lo que está de 1/2 para adelante. ¿Ah? Entonces, el dibujo, ¿cómo me queda? Dice de 3 para adelante. De 3 para adelante y dice después de 1/2 para adelante. Por acá está 1/2, ¿ya? Imaginemos. Abierto ambos. Entonces, todo lo que está de 1/2 para adelante y de 3 para adelante. Entonces. Let me see. Entonces, todo lo que está de 3 para adelante y de 1/2. Este que está aquí está contenido acá. Porque si tengo un número que es mayor que 3, va a ser mayor que 1/2. Así que todo esto que está aquí da el 3 hasta infinito. Si el X es mayor a 3 estricto. En este caso, tengo 2X mayor que 1. Por lo tanto, 2X es mayor que 1. 2X mayor que 1. Y por lo tanto me da 1 nuevamente. Y acá tengo el complemento. Pues aquí, pues esto debería ser vacío. Veamos si es. Porque dice aquí de 3 hasta infinito, intersectado con todo lo que es menor o igual a 1/2. Porque 1/2. Menos infinito hasta 1/2. O sea, este compadre parte del negativo infinito y llega hasta el 1/2 y no alcanza a intersectarse con el 3 infinito porque el 3 está mucho más a la derecha. Entonces esto es vacío, como se esperaba. Así que no hay una cuarta parte, 3 partes. Y de hecho, este
esta vale 1 acá y 1 acá, entonces las puedo conjugar. Yo puedo poner que es definir esto en dos pedazos, va a decir que esto es 1 si el X está aquí, o usemos la noción lógica, o X es mayor que 3. Si el X es mayor que 3, o es menor o igual a 3, pero hasta menos 2, entonces eso lo puedo combinar, porque si el X es menor o igual que 3, unión de 3 para adelante, entonces puedo poner aquí nomás X mayor que menos 2. Y si X es menor o igual que menos 2, me da X más 3. Así que está definido por dos pedazos. No más. Porque estos se conjugan, se pegan. Eso. No entiendo muy bien qué hizo, cómo llegó a la B, C y D de eso. O sea, qué hizo para llegar a la B, C, D. Ok, ya entiendo. Mira. Es que lo que pasa es que aquí tengo que analizar esta situación. ¿Ya? Y entonces, aquí el problema es el X más 3. Tengo que ver si el X más 3 cae dentro de este intervalo o dentro de este. Porque tengo que calcular G de algo. ¿Ya? G de algo. Ese algo podría, si este X más 3 es mayor que 1, va a valer todo esto 1. Y sin embargo, si el X más 3 es menor o igual a 1, tengo que usar esto. Entonces va a ser X más 3. Entonces, significa que este intervalo tengo que partirlo en dos pedazos. Va a ser A unión B. A es aquel trozo de todo este intervalo, este es el universo. Ok. Nada van a estar los que cuando esto es mayor que 1, voy a llamarlo A. Aquí está. Cuando esto es mayor que 1, voy a llamarlo A. Y ahí yo sé cuánto vale la G. Y cuando sea lo opuesto, lo voy a llamar B. Vale. Y esta parte la voy a partir igual, pero no le voy a llamar A y B, pero voy a llamar C y D. Otros dos conjuntos. ¿No? Esta es la otra parte que son. Este es el símbolo son disjuntos. Se pone un puntito en la U. Y aquí van a ser dos cosas. Y en este ejemplo en particular, resultó que les daban 3 trozos nomás y después se podían combinar en 2. Vale. Y No, lo de que se podrían combinar lo entendí, pero el resto no, pero lo anterior a eso no tan, pero lo del A, pero ahora sí. el ABC, de cómo los logró, ahora sí. Ahora, ya, entonces, lo que pasa es que yo no quiero, no por flojera, no quiero hacer esto porque yo creo que ustedes deberían hacer esto solito. La otra composición. Ok. Yo voy a tener que hacer algo. Okay. La otra composición va a tener que hacer algo similar. Ah. Van a tener que trabajar con este lado. ¿Ya? Y este partirlo en A unión B y C unión D. Pero eso pega su. ¿De acuerdo? Más preguntas. ¿Estamos listos? Yo tengo una pequeña duda acerca del capítulo 2. ¿Ya? ¿Qué número? La página 11 de PF de teorema 5, el 5.7, para ser exactos. Espera, capítulo 2, Página del PDF, ¿qué número? 11. Página 11. ¿Ya? 11. ¿Qué número? 5.7. El teorema. Sí. 5.7. Parece que ¿no? A unión B. La prima significa complemento. A unión B complemento. Eso que hay que demostrar que es la intersección de los complementos. Esta es la ley de Morgan. Esa. Eso voy a hacer ese y el otro te lo dejo aquí. ¿Ya? El A intersectado.
Eso voy a hacer solamente una mitad, ¿ya? Porque se me está acabando el tiempo. So, ¿qué hay que hacer? Demostrar esto. La prima es una notación nomás para el complemento, ¿ya? Así quiero demostrar. O sea, X en A unión B complemento. ¿Qué significa eso? Significa que la significa que el A, ¿qué significa esto? Que X está en el complemento de A unión B, significa que el X no pertenece a A unión B. ¿No? Eso es todo lo que significa, porque está en el nivel, está fuera de la unión, está en el complemento, es todo lo que está fuera de la unión. Sí, solamente si X no está en A unión B. Ya. Pero si el X no está en A unión B, no puede estar en A. Porque si el X estuviera en A, estaría en la unión. Porque la unión es todo lo que está en A o en B. ¿Ya? Entonces, el X no está en A. Y además, el X tampoco está en B. ¿Por qué? Porque si el X estuviera en B, entonces estaría en la unión. Porque la unión es todo lo que está en A o en B. Ya, entonces en ese sentido. Y ahora, ¿será cierto al revés? Si el X no está en A, y esta es la parte complicada, ¿cachai? Porque tengo que ver ambas situaciones. O sea, si yo sé que el X no está en A y al mismo tiempo no está en B, tengo que demostrar que no está en la unión. Nótese que si yo puedo retrocederme acá, si yo puedo demostrar la otra implicancia, estoy listo, porque si tengo una equivalencia, bueno, esto claramente ya pasé el puente, aquí está el problema. Porque si demuestro eso, aquí va a tener una intersección. El X no está en A y el X no está en B. Entonces, el X no está en A significa que el X está en el complemento y al mismo tiempo está en el complemento de B. Y aquí un sí solo sí para todas partes. Entonces significa que esto es lo mismo que esto, que es lo que había que demostrar. Entonces, el único problema es esta dirección. Entonces, suponer X no está en A y al mismo tiempo X no está en B. Por demostrar X no está en A1 en B. Porque eso significa devolverse, ¿ya? Significa devolverse. Entonces, este es un buen ejercicio para la contradicción, para trabajar por contradicción. ¿Y ahora qué? Ya, espérate, pues déjame borrar un poquito, todavía no termina. Entonces, estoy suponiendo esto, X no está en A y X no está en B, tengo por demostrar que el X no está en la unión. Suponer lo contrario, y llegar a una contradicción, suponer lo contrario, y llegar a una tontera, algo que es falso. ¿Qué significa suponer lo contrario? Quiero demostrar que el X no está en A unión B. Es decir, suponer que el X sí está en la unión B. Eso es lo contrario. Pero es que si el X está en la unión B, entonces significa que el X está en A o el X está en A o el X está en B, porque está en la unión, ¿no? Ya, pero es que el X no puede estar en A. Porque estoy suponiendo que el X no está. Como el X no está, esto es falso. ¿Ya? Esto ya sé que no es, entonces me quedaría con esto nomás. Pero es que si el X está en B, también es una contradicción, porque aquí dice el X no está en B. Entonces, no puede ser. No puedo tener yo un elemento que no esté ni en A ni en B, y esté en A o en B, no puede ser, porque si el X está en A, viola esto. ¿Ya? Porque, o si el X está en B, viola esto. Entonces es una contradicción. Es una contradicción o alfa que se llama. Contradicción. ¿Y de dónde salió la contradicción? De suponer lo contrario. Por lo tanto, esto es cierto. Y ahí me puedo devolver y se acabó el ejercicio. ¿Profe? Dígame. Eso sería como escribirlo así como P y no P a la vez. Claro, esto esencialmente lo que estoy haciendo aquí es demostrando las reglas de Morgan, del teorema 4.7 de lógica. La diferencia es que estoy trabajando con conjuntos.
pero es la regla número 4.10 del capítulo 1 de lógica, hecho en conjunto. ¿Ya? Eso. Pero ahora lo demostré. ¿Sí? O sea, demostré la regla de De Morgan, usando las anteriores del capítulo 4, del teorema 4, capítulo 1. Ahora, lo que tú quizás estabas preguntando esto es la contradicción. Porque quizá ahora no entendí lo que me dices. Estoy tratando de demostrar que P implica Q, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es suponer lo contrario, ¿ya? Es decir, quiero demostrar que P implica Q, entonces voy a suponer no Q, ¿ya? Y esto es equivalente a decir que no Q implica no P. Entonces lo que yo hice aquí, no sé si exactamente lo que estoy haciendo. Pero creo que se me acabó la garganta ya. Esto lo vemos la próxima vez. Ya he estado hablando mucho rato. Así que la próxima clase que nos juntemos, o si no te quedó claro en el video, ve el video nuevamente. Si no te quedó claro, me mandas un correo, por favor, y yo te lo trato de responder ya. Pero ahora tengo que... Chao. Sí, sí, no se preocupe. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Un Bueno, placer. profe. Chao, profe, cuídese. Que tenga buen día. Igual. Gracias, profe, muy amable. Chao.